Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Congreso Nacional de la República ya tiene en sus manos un borrador para una nueva ley que regule los procesos selectivos elaborado por varios expresidentes del Tribunal Supremo Electoral. El instrumento, cuya introducción generó cierto resquemor porque no se conoció en las mesas del prediálogo político por crisis electoral que median las Naciones Unidas, es obra de 4 extitulares del Tribunal Supremo Electoral: Arístides Mejía, Roberto Callejas, Augusto Aguilar y Jacobo Hernández Cruz, en colaboración con el exmagistrado Enrique Ortiz Sequeira. El aporte constituye un buen borrador para la Comisión Electoral y eventualmente para el Pleno del Congreso Nacional. Este instrumento va a ser fundamental para aprobar una nueva ley electoral, destacó el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas. Para el exmagistrado del ente electivo Augusto Aguilar, el documento cuenta con un elevado porcentaje de un proyecto de ley. Sin embargo, carece de esa categoría debido a que los proponentes no tienen iniciativa de ley. La iniciativa no incluye temas torales por ser muy polémicos y reunir un fuerte peso político como la reelección presidencial, segunda vuelta electoral, voto en el exterior y la forma de integrar el Tribunal Supremo Electoral. El óbice del borrador excluye dichas figuras para que sea el Poder Legislativo y su Comisión de Asuntos Electorales que lo discuta y lo resuelva conforme a sus criterios. Los expresidentes del Tribunal Supremo Electoral en el borrador proponen que el Tribunal Supremo Electoral sea una institución con 2 organismos independientes entre sí, pero relacionados. Esto es así porque bajo la iniciativa el organismo tendrá una estructura que administra y supervisa procesos electorales y otra instancia denominada contencioso electoral encargada de resolver lo relativo a impugnaciones y nulidades. Otras iniciativas contenidas en la propuesta son limitar el gasto electoral en propaganda política y además reducir el periodo de campaña. La necesidad de reformas electorales y cambios constitucionales vienen siendo una constante recomendada por entes internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Parlamento Latinoamericano, el Foro de Sao Paulo y el Gobierno de Estados Unidos. La presión por modernizar y transparentar la democracia hondureña viene también de las calles, en particular tras el cuestionado resultado de las elecciones de noviembre anterior, que aún mantiene dividida a la clase política nacional. En función de esas iniciativas, el 8 de mayo anterior, el titular de la Cámara Legislativa anunció el nombramiento de una comisión jurídica que analice la creación de una nueva ley electoral. El anuncio se dio tras una reunión con el Pleno de Magistrados del organismo electoral y el diputado liberal Elvin Santos. La iniciativa se funda en el artículo 51 de la Carta Magna, que asigna el ente electoral regir los procesos de elección y además obliga al Congreso Nacional a que las propuestas de reformas electorales que no provengan del Tribunal Superior Electoral, que también tiene iniciativa de ley, pedir la opinión del órgano electoral sobre los mismos. Para el foro La Entrevista, Ivette Bulnes y Leila Bendaña. Buenos días, Honduras. Gracias por estar en la entrevista. Hoy tengo un programa muy interesante. Tengo 3 amigos personales míos que saben de la política. Doctor. Placer, Raúl, estar nuevamente con usted aquí en este programa. El grupo de los 40 está hoy emocionado porque Jacobo Hernández Cruz volvió a la televisión. El amigo Adán Elvir le puso G40. El vicepresidente del país en el tiempo de Callejas y miembro del tribunal. ¿Cómo está? Me alegra que esté aquí conmigo. No, gracias por invitarme, estar con muy buenos amigos. Y mi amigo Arístides Mejía Carranza. Tito, no pelees tanto con él. Bienvenido, Tito. ¿Cómo estás? Gran gusto. La primicia es el retorno de Jacobo. De Jacobo. Esa es la primicia. ¿Hace cuánto no apareció en un medio, Jacobo? Hace varias lunas, mucho tiempo. Me había invitado a varios foros, pero no quería participar, pero de repente este voluntariado con los amigos me ha hecho venir aquí y a una casa de un buen amigo. Ya me escribió Vallejo. Está fijo Chago viéndome, que está Jacobo ahí. Chago Hernández, el hermano de
El abogado Jacobo Hernández Cruz. Y carnal, perdón, de Vallejo, buen Sí. amigo, de Escopeta. Bueno, los invito, porque ustedes que saben del registro, del tribunal, ¿qué le conviene a Honduras, doctor? Bueno, me parece que es el momento oportuno, y me refiero a este año, en el que deben hacerse profundas reformas al sistema electoral, a todo lo relacionado con el registro y algunas reformas constitucionales para que no se repitan las crisis de los últimos años. Esto es, diríamos, una situación fundamental, urgente, reconocido y recomendado no solo por los hondureños, sino que también por los organismos internacionales como la Unión Europea, la OEA y algunas misiones de observación que han estado presentes en los últimos procesos electorales en Honduras. Abogado Jacobo Hernández, ¿usted qué piensa? Este es un esfuerzo que le inició, hay que reconocerle, el recordado amigo don Adán Palacios, con Mario Aguilar y el Zarco Callejas. Yo creo que es bien importante hacer referencia invité a al esto. Zarco, no pudo venir. Sí, tenía un compromiso. Y sobre todo a Adán Palacios, que hace muchos años iniciaron ese trabajo, lo reitero, me incorporé después a acompañarlo, pero al final hubo un buen equipo de trabajo con Aristide Mejía, Augusto Aguilar, Enrique Ortiz y también el compañero Mario Aguilar. Mario Aguilar. Sobre todo Mario que Aguilar González. tenemos experiencia, Principios. creo que aprendimos algo en los procesos electorales y queremos aportar. Este es un voluntariado, es algo que nosotros dijimos, vamos a ayudar a Roberto Antonio Callejas, en recuerdo también de Adán Palacios, y estamos aquí para dar ideas al tribunal, porque es un documento de trabajo más que todo de voluntario. Tito, Fabricio, te voy a mandar una foto que me está enviando Raúl, que se encarga del programa, de estos señores. ¿Ya la tenés lista? Ponela, antes que hable Tito. En su momento. Ajá. A Tito, estás de buenas amigas ahí con Mauricio Oliva, mírate. Y Toño Chocoyo está muerto de la risa. ¿Qué estará pensando? Toño Lana. Son los mismos. Son de los mismos. Es indescifrable. Ajá, Tito, ¿qué pensás? Bueno, yo creo que lo particular y digamos lo valioso de este acto es que es un acto, yo no diría inédito, pero sí poco frecuente, en que personas que tienen algunas calificaciones en la materia, porque todos somos ex magistrados o ex presidentes del tribunal y del registro, entre nosotros hay varios que fueron diputados y gente que ha tenido otros cargos, se juntan con un propósito estrictamente patriótico para aportar una solución, no un conflicto como es lo normal entre personas de diferentes partidos, sino que una solución al país que puede ser algo muy valioso en el futuro, dada cuenta lo que pasó en las elecciones del 2017 y lo que pasó en 2013 y todos los problemas que derivan de una elección cuestionada y donde después sabemos todos que surge un gobierno también cuestionado en su legitimidad por un sector o por varios sectores. Y justamente debido a esos problemas es que mañana inicia lo que se llama el Gran Diálogo Nacional y nosotros pues queremos evitarle al país que transite otra vez por ese conflicto, por todos los problemas que eso trajo, porque eso trajo muertos, trajo pérdidas económicas, trajo desconfianza, trajo desunión. Y somos todos representantes de fuerzas diferentes, como decía, porque aunque no estamos aquí como acreditados por cada una de nuestras instituciones políticas, y lo hacemos estrictamente como ciudadanos, todos somos identificables. Jacobo ha sido
como saben todos, vicepresidente del país, ha sido, no sé si fue diputado, pero sí fue 9 diputado, fue diputado 9 años, ha sido presidente y magistrado del tribunal, otros cargos que ha tenido por el Partido Nacional. Augusto Aguilar ha sido diputado gran cantidad de veces, ha sido presidente del tribunal, ha sido jefe de bancada, ha sido director del Infop y ha tenido otros cargos más partidarios. Está Enrique Ortiz Sequeira, que fue presidente también del tribunal, estuvo en cargos del Partido Liberal y otros cargos que ha tenido y ha sido candidato. Y está Callejas, Roberto Callejas, el que le llaman el Zarco, que fue, digamos, hay que reconocer el mérito de él de trabajar en este proyecto y después invitarnos. Yo tuve con él una plática el año pasado, que fue cuando iniciamos todo esto, y me dijo, mira, a mí me gustaría compartir esto, y ahí fue donde discutiendo yo le dije, pues incluyamos a otros, le digo, incluyamos a Augusto, incluyamos a Enrique Ortiz, incluyamos a Jacobo. Entonces ahí fue donde le dimos forma a la idea y después seguimos trabajando hasta terminar con el proyecto o lo que podría ser un proyecto de ley. Se ha dejado cuidadosamente fuera del proyecto algunos temas que están fuera de nuestro alcance, como vamos a referirlo dentro de poco, que son básicamente lo referente a la segunda vuelta, que tiene que venir de un acuerdo de las fuerzas políticas, y lo referente al tema de la constitución del tribunal, que ameritan reformas constitucionales. Yo creo que... Tito, le voy a decir algo. Esto no era mediático, que ustedes iban a ir ahí. Y a mí me pareció bien. En un país, ejemplo, ¿verdad? Sí, en un país civilizado esas cosas son correctas. Sí, sí. Porque que ustedes tres fueran, y el Zarco Callejas también, a quien saludamos, me parece bien, correcto, que ahí es por buen camino que vamos. Sí. Porque independientemente de las no afiliaciones, las ideas políticas que cada uno de ustedes tengan, son presidentes del Tribunal Supremo Electoral, expresidentes. Sí. Y no creo que ustedes fueron ahí queriendo beneficiar a alguien, sino que lo hicieron de una manera honesta. Y a mí me gustó que fuera. Me alegro mucho, porque en realidad todo lo que viene ahí es la demostración de que podemos ponernos de acuerdo en el 99% de las cosas. Y yo creo que en otros ámbitos también puede ocurrir, ¿verdad? Porque ahí hay un consenso en ese trabajo. Ustedes los tres son amigos míos, yo veo más seguido a Tito y no me comentaste nada. Y cuando vi eso me gustó. Sí. Que hicieron eso. Que andaba fuera del país. Anduvo unos días fuera del país. Sí. ¿Qué les motivó a hacer eso? Pues yo creo que hay una parte de conciencia nacional que todos nos guardamos en provecho de cierto sectarismo, y eso es lo que hay que terminar en Honduras. Cuando nos volvemos sectarios, dejamos de pensar en Honduras, y el sectarismo es más propio de la gente más joven. Y nosotros ya somos gente en edad madura y pensamos que el país hay que arreglarlo, que hay que dejarlo bien. Dejamos de lado las diferencias. Somos personas que siempre respetamos nuestras diferencias, conversamos. Y en ese tono fue como hemos logrado reunirnos varias veces y llegar a acuerdos. Y no fue tan difícil. Si al final, cuando uno se despoja de los intereses mezquinos, particulares, personales y partidarios, se ve más claro, se aparta la neblina del panorama y se ve más claro el interés del país, y eso es lo que queremos. Y no con esto queremos darnos fama ni nada de eso, ni tampoco buscamos que nos den aplausos, sino es un acto de estricta conciencia porque sabemos que la nación anda mal
y que necesita justamente de ese tipo de acuerdos para enderezarla. Y lo primero para enderezar al país y arreglar lo demás, lo institucional, los problemas del Estado de Derecho, los problemas del desarrollo, es el origen del poder, porque ¿cuál es el origen de todo poder? Es la soberanía popular, esa es la legitimación del poder político. Y si no estamos bien en la legitimación del poder político, que es a través de las leyes electorales, todo lo demás anda mal. Por eso es que yo creo que esta es la piedra angular de todo el sistema. ¿Qué aspectos son los más importantes de esa iniciativa, vos? Creo que lo más importante, podríamos empezar, porque siempre ha sido el problema eterno en este país, en los procesos electorales, es la integración de las mesas electorales. La desconfianza, el clima de desconfianza que siempre ha permanecido en cada proceso, entonces ha hecho que los partidos políticos históricamente para incorporar sus seguidores a la mesa electoral buscan probablemente a los que menos entienden a la ley y a la legalidad, pero que le entienden más a ir a actuar de manera sectaria, cómo hacer trampas o cómo perjudicar al partido político opositor. Entonces hemos propuesto una nueva forma de integrar las mesas, como se ha hecho o se está haciendo ya en muchos países, en donde del censo de una mesa electoral, de ahí se seleccionan 3 por sorteo, independientemente de a qué partido pertenezcan, pero el nombramiento lo hace el organismo electoral, responde al organismo electoral y puede ser sancionado, puede ir a la cárcel si violenta las disposiciones o las leyes, los reglamentos. Y los partidos políticos en esas mesas electorales tendrán derecho, de acuerdo a la propuesta que hemos realizado, a tener un fiscal debidamente identificado, si es posible, con el nombre de su partido, para que el elector, en un momento que tenga problemas, pueda acudir donde ese fiscal a que le resuelva o a plantearle su problemática. Es más, estos fiscales, de acuerdo a estas propuestas, deben firmar el acta también y son ellos los responsables de llevar la copia del acta a su partido, es decir, quien lo nombró. Esa es una de las cosas que hemos propuesto. Y la otra, que es importantísima, es la separación o mejor dicho, la creación de otro organismo. Además del organismo que organiza las elecciones, otro organismo independiente, que sería un tribunal de lo contencioso electoral, en donde los ciudadanos puedan acudir a presentar sus quejas, sus reclamaciones, peticiones de nulidad o quejas contra posibles fraudes, etcétera. Que ya no sea el mismo organismo que resuelva todos estos problemas de carácter legal, sino que un organismo independiente que, como decíamos, sería de lo contencioso administrativo. Pero además estamos proponiendo así que se pueda crear una fiscalía especial para asuntos electorales, para perseguir el delito electoral o para muchas acciones que puedan contribuir a tener un sistema electoral transparente. Hay otras que quisiera dejarlas para más adelante para darle oportunidad a los compañeros. ¿Quiénes son los autores de esta ley, Jacobo? Bueno, inicialmente este proyecto lo comenzó don Adán Palacios con Roberto Antonio Callejas. Posteriormente, hace algunos años, se incorporó Mario Aguilar. Después llamaron a Jacobo Hernández. Me retiré un tiempo. Al final, Roberto Antonio, cuando me dijo que estaba Aristides Mejía, Enrique Ortiz y Augusto Aguilar, me volví a incorporar, trabajamos y sacamos, pero realmente los temas fueron fáciles para nosotros. Todos teníamos conciencia de la necesidad, sobre todo lo que hablaba Augusto Aguilar en este momento de la mesa electoral. Quien redacta, quien anula, valida y redacta el acta de cierre en una mesa no es el tribunal, es la mesa.
y las benditas credenciales las venden y las regalan es un desorden total, porque la ley lo ha establecido y el tribunal fuimos conformistas o no en no poner orden en este sentido. Por ejemplo, en El Salvador en este momento, por el proceso electoral pasado, ya hicieron la rifa de la mesa electoral. En la mesa donde vota don Raúl Valladares va a haber un sorteo. Van a salir 3 propietarios y un suplente. Y yo decía que podría incorporarse a que salgan 2 personas más como emergentes en el caso que Raúl no pueda por asuntos legales ser miembro de la mesa. O sea que no van a representar a ningún partido. Ellos van a validar, van a anular, van a transmitir resultados y van a redactar el acta de cierre. Ustedes recordarán también que Abogado, pero ¿sí? ¿Estaremos preparados para eso? Claro, El Salvador ya lo hizo, ¿por qué no nosotros? Sí. Nosotros estuvimos preparados hace 20 años con el voto domiciliario, El Salvador no. Hasta hace 6 años lo incorporó poco a poco en los departamentos. Nosotros de le Salvador, ayudamos mucho. pero nosotros ya lo hicimos. Ustedes recordarán que en 97 votamos con la identidad y con un sobre cerrado. ¿Ustedes Sí. recordarán? Eso es cierto. Eso no puede ser, ¿verdad? Ahora, Raúl, pero la primera reforma electoral para mí que va a suceder es agilizar, si está el dinero correspondiente y la transparencia del proceso de licitación, la nueva identidad. ¿Por qué? La nueva identidad va a traer la depuración del Censo Nacional Electoral. Primero, los difuntos no se van a incorporar a sacar su tarjeta de identidad. Segundo, tenemos más de 1 millón de personas fuera del país que aparecen en el padrón electoral. Su hijo Raúl Valladares, al tener su tarjeta de identidad, a los 18 años, automáticamente forma parte del proceso del Censo Nacional Electoral y está obligado a votar. O sea, esa gente no vive en Honduras. Y yo reitero, lo hablábamos con Ariste la vez pasada en la reunión con el presidente Oliva, que fue más de 1 hora, fue bien amplio el presidente del Congreso, bien receptivo, conversamos de todo, que el abstencionismo en Honduras no es real y se puede demostrar de cualquier manera. No es real, porque todos los que estamos en el censo nacional estamos obligados a votar, pues si hay 1,5 millones afuera en España, en Estados Unidos, eso es parte del abstencionismo o absentismo en otro caso. Yo creo que son cosas interesantes, pero la identidad nueva, sobre todo, y la forma de la mesa electoral que en El Salvador ya se practicó, es más, Raúl, si a Raúl Valladares lo nombraban miembro de una mesa, iba un oficial del tribunal a entregarle oficialmente, para repetir la palabra, su responsabilidad, so pena de responsabilidad, con multas o de cualquier manera. En Ecuador, por ejemplo, la persona que no vota no puede hacer un trámite en el Estado, en un banco lo paran para hacer sus trámites administrativos, y por lo cual creo que es una obligación ciudadana ejercer el sufragio. Me anotó Carlos Zelaya, ¿por qué no se propuso en las mesas de diálogo post-crisis electoral? Sí está propuesto. El tema electoral es Sí. una de las mesas y justamente esta semana hemos pensado con todos y el que ha estado pendiente, porque el que ha movido bastante todo esto es Sarco Callejas, y me ha estado llamando el fin de semana porque yo tenía que contactar a Garafuli, lo cual hice, para hacer un acto de entrega de este documento para que le sirva a la mesa que va a estar trabajando la materia electoral. Ya con eso ellos ya tienen el trabajo hecho prácticamente, solo tienen que discutirlo. Y estaba muy, muy contento de eso. Me dijo que mañana que se dé el acto vamos a hablar para la fecha de entrega, que podría ser mañana en la tarde o pasado mañana en la mañana. Así que ese va a ser uno de los temas y que eso anuda bien porque por un lado está la comisión en el Congreso que está trabajando las reformas electorales y dicho sea de paso tienen que hacerse este año, porque si no vamos a caer en lo mismo de que no se hicieron en el año previo y después vamos allá al otro año donde va a haber más movimiento político y ya cada quien como se está posicionando quiere manosear la ley y meter en la ley elementos que le favorecen a sus candidaturas. Entonces yo creo que el hecho de que lo hayamos presentado al Congreso, que es lo correcto porque es el órgano que al final va a emitir cualquier reforma de ley o cualquier ley nueva, y a la vez a la comisión de diálogo, cierra el círculo para que esto quede bien consensuado por todos los sectores políticos. Buenos días, Raúl. En Chile es obligatorio votar. El ciudadano debe trasladarse hasta la ciudad donde está inscrito. Si no vota, es penado por la ley, me dice don Emir Chartur.
Sí, Sí. sí. Hay países Ecuador. donde el voto es obligatorio y quizá en ese aspecto el Ecuador es el que tiene mejor, diríamos, más experiencia y está muy regulado porque se hace o está establecido que el voto es obligatorio y sancionada a las personas que no ejerzan el sufragio. Por una parte, al momento de votar, le extienden su certificado que ejerció su sufragio y ese documento se lo solicitan en muchas oficinas donde hace el trámite. Además, para poder solventar el problema que no fue a votar porque estuvo enfermo, ausente o alguna cosa, tiene que pagar una multa, equivalente más o menos a unos 40 $50 dólares. o $60. 40 dólares. 40 dólares. De tal manera que es una forma de cómo hacer que el ciudadano cumpla con su deber y después no haga reclamo. Yo quisiera, Raúl, porque no lo hemos hecho, y aunque ya lo dimos, pero no de manera tan contundente, es el hecho de que nosotros estuvimos o hemos estado trabajando en este documento como personas, lo estamos haciendo voluntariamente y no hemos tenido ninguna responsabilidad con algún partido político. No representamos a ningún partido político, esto lo hemos hecho como ciudadanos y como personas que tenemos experiencia en esta materia. Bueno, Tito no tiene partido político. Por el momento. Por el momento. Sí, sí, sí. Por ahora. Y también el doctor Aguilar. Están en el aire estos dos. Están en También el el doctor aire. Aguilar. Estamos en el aire. La otra cosa que quisiera hacer mención es que hay No, pero usted es libre, hombre. Era. más o menos. Ya lo puse en jaque. ¿Va? No, es que nunca estuve vinculado directamente con Es un elemento libre dentro del libre. Yo he estado más como un consejero al que lo llaman de vez en cuando y a veces pasan hasta 6 veces y no recibo ni una llamada. Es que Gemel así es. Gemel es. Bueno, pues yo también. Raúl, hay un tema también que... Sí, pero solo quisiera terminar porque esto es importantísimo. Son 4 los temas que nosotros, aunque tenemos nuestras propias ideas y en el momento oportuno que nos llamen, podemos darlas sobre 4 temas que no se incluyeron en ese documento, que es lo de la reelección, como lo dijo Aristides, lo de la segunda vuelta, pero también hay 2 puntos importantes que no los quisimos poner, que es el voto en el exterior. En ese proyecto no va el voto en el exterior. Y Perdón, doctor, para mí eso de que la gente vote en Estados Unidos es un error. Raúl, Primero, la gente no quiere votar. Segundo, les da miedo que los van a fichar. Eso de votar en Estados Unidos es una Raúl, tontería. este es un cuadro del tribunal. Se puede cotejar del fracaso que ha sido el voto en el extranjero. O sea que tengo razón, pues. 5 2000 y elecciones. pico de personas votaron en el último proceso 5 electoral. elecciones que Se solo gastaron más de votan 20 millones de lempiras. 30 millones. 2.500. Porque votaran 2.000 personas. Sí, Ese es un durante fracaso los total. 5 procesos electorales. Se puede verificar en el tribunal ese documento. De ahí sale. Léalo, Es un Bodo. fracaso. Solo poner un ejemplo nada más. ¿Cuántos votaron en En cada el 2001 proceso? votaron 4.441 personas. En el 2017, 2.500 personas. Sí. ¿A qué costo? El registro manda comisiones a identificar personas allá. El tribunal manda a capacitar a los miembros de las mesas electorales y a dar instrucciones para este proceso. Todo el material que se envía a Estados Unidos es un solemne fracaso. Además, es excluyente. En España tenemos gente bastante, en Girona, en Madrid, en todos lados. Hay 130.000. Entonces, es un error hacer esto. Yo considero que esto, alguien decía que es parte de la democracia. No, es un error. Aristides decía, Estados Unidos sí funciona bien, porque tienen bases militares en todas partes del mundo y los militares pueden votar, pero nosotros no. Yo creo que este es un fracaso. Si los hondureños se andan escondiendo y los quieren que vayan a votar. Claro, y las distancias. Se Raúl, gastan, ¿cuántos, Jacobo? 30 millones en 2.000 votos. 2.000 votos. Ajá, segundo. Lógico. Y las distancias, Raúl, que ¿Cuánto viven en vale Estados cada Unidos. voto? Saquen el cálculo. Raúl, las distancias en Estados Unidos para ir a votar. ¿Sabe para qué sirvió también esto? Para pedir trofeos de ser cónsules Sí. en tiempos pasados. Eso ha sido todo. Ha sido un fracaso. Efectivamente. Entonces yo creo que hay conciencia y el Congreso tendrá que decidirlo oportunamente.
por razones económicas. Y así hay otros detalles también. Los listados electorales, Raúl, en las primarias y en las generales, que se mandan a imprimir, hay que mandárselos a los partidos políticos a recogerlos. Cerros de No usan papeles. para nada. Solo queremos lo siguiente nosotros, que sea digital para los partidos políticos y solamente impreso en la mesa y en las paredes de las escuelas respectivas de nuestro centro de votación, El de día la de la mesa elección. electoral, nada más. Ese dinero va a ser un ahorro inmenso para el país también. Una pausa y continuamos con la entrevista. Bien, continuamos. ¿Cuánto tiempo se cuenta para que se den esas reformas electorales? Este año debería ser la reforma electoral, con la voluntad, ojalá que la mesa de diálogo impulse este proceso. Hoy es 27 de agosto. Vamos contra el tiempo. Yo quería proponer algo que no lo discutimos y venía pensando ahorita en el vehículo lo siguiente. Cuando el profesor Pineda Ponce era presidente del Congreso, un buen amigo y buen parlamentario, había una disposición en la ley electoral que decía más o menos lo siguiente, don Raúl, que los alcaldes municipales en funciones tenían que pedir permiso 6 meses antes de las elecciones para poder optar a la reelección. Sí. Es más, si Arístides Mejías, un alcalde municipal, y se lanza también para diputado, tiene que pedir permiso 6 meses antes para el proceso electoral. Sí. Esa es la transparencia del proceso. Evita las especulaciones que está manejando fondos públicos. Y segundo, tiene más tiempo para politiquear. Un buen alcalde, con Carlos Miranda, Papi a la Orden, Soriano en el sur. Yo creo que no necesitan estar 6 meses en la alcaldía para reelegirse, si ellos tienen el deseo de hacerlo. Pero yo creo que vale la pena hacerlo. Que 6 meses antes de las elecciones pidan un permiso a la corporación de obligatorio cumplimiento para que vaya a un proceso electoral sin ventaja. Permiso que debió haber pedido Juan Orlando, ¿eh? No, estamos hablando... ¿Verdad que Juan Orlando de... Ya lo está metiendo. Ya mire, te metiste a la política. A la política. Sí, ya. Sí, estamos hablando... Jacobo es nacionalista. Vos vos no tenés partido. Ya, Bueno, es que ustedes dos no tienen partido. Quería ver cuál salida. No. Es que Jacobo tiene una habilidad para las salidas que yo quería hacer un poco de calistenia. Estamos hablando con del Jacobo. documento de trabajo nuestro. Y yo creo que vale la pena. Yo creo que a algunos alcaldes no les va a gustar. Imagínense que un alcalde quiera optar a ser diputado. Tiene 6 meses. Sí. Que tiene los medios cómo hacerlo. Sí. Yo creo que vale la pena ese adendum, que lo podemos darle idea en la mesa de diálogo de trabajo electoral para que se cumplan. Sí. Si antes se hizo y era bueno, Raúl, ¿por qué no hoy? Lo hicieron por política, quitar ese artículo de la ley electoral anterior. Doctor. Sí, lo que sucede es que el fondo de eso, que los alcaldes disponen de recursos del Estado y muchas veces lo emplean en esos últimos 6 meses a que se refiere Jacobo Hernández. Entonces, lo que sucede es que debería de ser para todos los cargos de elección popular que pudieran pedir un permiso. Los regidores también. También. Muchos se postulan. Y el hecho más evidente de que hay fuertes intereses en las municipalidades es que el 90% de los alcaldes en los últimos procesos electorales han querido reelegirse. Años antes había que rogar a los ciudadanos para que aceptaran una candidatura para alcaldía o para regidor. Pero como ahora con las transferencias que hace el gobierno central, las municipalidades disponen de cantidades elevadas de fondos y de recursos, entonces ahora es lo contrario. Hay cantidades de candidatos y los mismos alcaldes, repito, en un 90% quieren reelegirse. Hay una cuestión bien importante, aunque quiero aclararla y decirla en este momento. Entre las propuestas que hemos hecho nosotros en este documento hay una que es importantísima, y es que el escrutinio obligatoriamente debe ser público. Es decir, frente a otras personas, que los ciudadanos puedan o deben estar presentes a una distancia prudencial en el momento que están haciendo el escrutinio, y que puedan estar también los fiscales, por supuesto, y los observadores nacionales e internacionales. Pero del mismo público, de la misma ciudadanía también,
que puedan observar ese proceso en el momento crucial que es el conteo de los votos y la elaboración del acta. De tal manera que eso le daría mayor claridad, mayor transparencia y menos dudas, porque eso es lo que sucede también en nuestro país. Ha habido tanto problema, tantas evidencias de fraude, que hay un clima de desconfianza que ahora difícilmente se cree en el proceso y en el sistema electoral nuestro. Yo sentí pena hace poco en México, en la última elección de López Obrador, que ganó López Obrador, y ahí estaba precisamente uno de los el magistrado suplente, Lobo, cuando uno de los expositores se refirió al sistema electoral hondureño, comparándolo como el segundo más corrupto del mundo. Solamente le ganaba el sistema electoral de un país de África. Con la diferencia. En Honduras, no han habido tacos electorales. En México, procesos electorales anteriores. ¿Qué es eso de tacos? Yo me fijo, pensé en unos tacos que uno hay. Atascos. Los de fútbol. Taco era meter como taqueadas en las urnas electorales. Últimos procesos se han depurado. Cedillos fue el que abrió un poco el sistema electoral mexicano, sí, y pero más transparente. Pero antes no era de mexicano, eso, el expositor no era mexicano. No, pero antes de eso era segundo. Sí. Segundo Ariste, perdón, Raúl y Augusto. En las primarias hay algo también que es ilegal, el más votado. Estamos pidiendo que sea representación proporcional como en las generales. Es más, mi opinión particular es que las primarias no deben ser financiadas por el Estado. ¿Por qué? Se gastan 1.000 millones, Raúl, los partidos quedan divididos y de esa manera el problema electoral sigue. Segundo, otra que Augusto hacía referencia en una sesión anterior, es que la inscripción sea simultánea para todos los partidos. Vayan o no vayan a primarias, la inscripción sean a todos los partidos. ¿Por qué? Porque así no queda un repechaje para las personas para andar ubicando en otros partidos políticos. Creo que es bien importante hacerlo porque le da transparencia y no le da ventaja a los partidos que no van a elecciones primarias. ¿Tito? Bueno, yo pienso que, volviendo a lo de la ley, es muy importante decir una cosa. Honduras, cada vez que tiene una crisis, se deteriora, pero después se olvida. Y lo importante para el futuro, y está plasmado ahí en este proyecto, son varias cosas. Uno, que estamos separando los institutos políticos. Yo creo que ya lo evocó Augusto, ¿verdad? Que eso me parece muy importante, porque en el tiempo que nosotros fungimos, el tribunal tomaba una decisión o resolvía algo con relación a un reclamo, pero el tribunal volvía a conocer después, entonces era muy difícil que el tribunal fuera contra una decisión propia. Entonces ese es un principio bien importante, que por un lado esté la justicia electoral y por otro lado esté la dirección del proceso electoral. En el lado de la justicia electoral habrán magistrados que no van a ser una gran carga para el Estado, porque está previsto que ganen solamente una pequeña dieta por sesiones durante el tiempo que estén, de 25.000 lempiras, muy baja, para que ellos puedan, así como los diputados, seguir en sus actividades económicas, y solo cuando viene el periodo electoral es que tendrán que estar a tiempo completo. Tito, pero ustedes los tres fueron presidentes del tribunal. Sí. Hay que ser muy honesto para lo que vos estás planteando. Sí, hay que ser autocrítico. Creo que hay que ser autocrítico. Para lo que vos estás planteando hay que ser muy honesto. Sí, Raúl, es que hay que ser autocrítico. Ha llegado el momento en Honduras y yo creo que aquí estás con personas que tienen gran honorabilidad, porque Jacobo es un hombre... Sí, lo dije cuando empecé el programa. Yo a ustedes Sí. tres los conozco desde hace muchísimos años. Y de verdad hoy me sentí bien que aparte de que venían tres amigos míos, son tres personas que yo considero que cuando fueron al Congreso y llevaron eso, dije yo, no, si tenemos cosas en Honduras buenas. Sí, Que ustedes fueran ahí, me pareció correcto. porque, Claro. ¿sabes, Raúl? Mi reflexión última en esto, y luego has tocado el tema, es que
Mira, Jacobo y nosotros dos, que venimos originalmente del Partido Liberal, venimos de partidos tradicionales, donde ha habido entre esos partidos acuerdos, pactos, una práctica, escuela política, etc. Y en el fondo ese modelo se ha agotado. Eso es evidente ante lo que ha pasado con el tema de justicia, con el tema de los encauzamientos que han habido últimamente, con el tema de la falta de acuerdo en las elecciones y los escándalos que se han producido en las últimas elecciones, porque se ha agotado el modelo bipartidista. ¿Por qué se habla de segunda vuelta? Porque cuando hay un bipartidismo no es necesaria la segunda vuelta, como en Estados Unidos. Es decir, son dos partidos, forzosamente en la elección va a quedar uno arriba del 50% de la votación y otro abajo del 50% de la votación. Pero ya cuando hay 3 o más fuerzas grandes, en el caso de Honduras hay 4 fuerzas grandes, o las hubo en el periodo anterior y las hubo en este también, entonces un partido puede ganar con solo un 30%. 36 es falta. Y nosotros por eso estamos poniendo que es necesario que se discuta lo de la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque si un partido va a gobernar solamente con un 30%... Aclárame algo. Si aquí a noviembre, diciembre no se arregló la segunda vuelta, no va a haber segunda vuelta. Pues podría todavía en el siguiente, pero ya sería más difícil, ¿verdad? Porque ya estaríamos prácticamente en el año de la convocatoria a las elecciones primarias. Pero lo apropiado es que se haga ahora. Porque como yo estaba refiriendo, no podemos seguir teniendo gobiernos que ejerzan el poder con un 30% del electorado. Porque eso le quita fuerza al gobierno, le quita cierta legitimidad. Y encima, si hay alegatos de fraude, le quita bastante más de la legitimidad que tendría con haber ganado con un 30%. Por eso, los sistemas electorales prevén que la segunda vuelta, cuando hay varias fuerzas grandes, establecen que por lo menos, en general, deben de ser de 40% para arriba el que gane en la segunda vuelta. Nicaragua hizo una reforma para acomodarse a las necesidades de Ortega y de los sandinistas, en la cual le bajaron a 35%, ¿verdad? Sí, 35%. Ya esa es una aberración en una segunda vuelta, porque una segunda vuelta en casi todos los países del mundo es al 50%, porque para eso es segunda vuelta. Pero lo que ellos pusieron es que si alguien alcanzaba en la primera vuelta 35% y un 10% de ventaja sobre la segunda fuerza, que no sería necesario hacer la segunda vuelta. Ese es un tema de vital relevancia para el futuro del país. El otro tema es el de la composición del tribunal. Todos sabemos que uno de los grandes problemas actuales es que tanto el Partido Liberal como la Alianza dijeron que el tribunal estaba prácticamente bajo la hegemonía del Partido Nacional. Y vino la Unión Europea y dijo que si Honduras no puede evolucionar, y eso lo dijo en los informes de observaciones que hizo por último, no puede evolucionar hacia un sistema totalmente profesionalizado y despolitizado, que por lo menos debe de equilibrar la composición del Tribunal Electoral con las otras fuerzas políticas. En ese sentido quiere decir... ¿Cuántos miembros? Son 9 que partidos, habría que meter un montón de miembros. Son 9 partidos ahorita. Como son 9 partidos. 10. Habría que meter... 9 y 2 que vienen más. No, mire, eran 10 partidos. Sí. Pero Tito iba en una alianza donde no se iba Tito, se iba en libre. No, sí, Tito iba en libre. Ya estaba dando el paso saltando. No, porque ahorita estás en el aire, no tenés partido. Entonces, mire, estamos en la fuerza de Salvador. Libre y Pino, Sí. entonces eran 10 partidos. 10. Eran 10. partidos. Y ahora viene Edras con Nueva Ruta. ¿Y quién es el otro? Y Salvador. Y Salvador. Y El Salvador de Honduras con Tito Mejía a la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ríe mira que ríe el doctor. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Si no hay la posibilidad de equilibrar el tribunal con tantas fuerzas políticas, había que buscar otro modelo. Y ese otro modelo es el que estamos proponiendo, que hayan 3 magistrados escogidos con ciertas
mayorías calificadas, porque si vos pones una gran mayoría calificada para seleccionar a los magistrados, forzosamente tiene que haber un consenso sobre qué magistrado es el que va ahí, y ese consenso deberá ser necesariamente sobre un magistrado que no afecte a todas las fuerzas políticas. Una vez que se tiene compuesto eso, tenemos otro punto, y es que como en la mesa va a haber la ciudadanización de la mesa, quiere decir la participación de los ciudadanos para manejar la mesa en vez de los partidos políticos, que son los que meten el problema, porque los partidos políticos entrenan a sus representantes de mesa no para que hagan una elección limpia, sino para que hagan fraude y saquen ventaja. En todos los países prácticamente, y luego tal vez Augusto nos puede decir cuáles son las experiencias en otros países del mundo, la mayoría de los países están con los ciudadanos que integran las mesas. ¿Y cómo se va a seleccionar eso? En base a la lista de cada una de las mesas. Si la lista es de 300 o 600, entre esos 600 o 300 se va a encontrar un mecanismo para que se elija aleatoriamente, es decir, por el mecanismo de la suerte, quién va a ser representante de mesa. Pero a la vez, ese representante de mesa va a ir supervisado por un fiscal de partido. Es decir, van a estar los partidos presentes, no en la propia mesa, porque en la mesa ya no van a haber 10 personas creando caos. Van a haber 3, el presidente, el secretario y el escrutador. Y los otros partidos, los 10 partidos, van a tener sus fiscales revisando que lo que está haciendo el representante de mesa, el ciudadano, debidamente entrenado por el tribunal y pagado por el tribunal por ese día de trabajo, esté haciendo apropiadamente el trabajo, porque después él va a calzar con su firma en el acta que todo estuvo en orden o que hubo alguna irregularidad poniendo una observación. Doctor. Sí. Vea, en la mayor parte de los países de América Latina existe, empiezo por ahí, la segunda vuelta. Solo hay 4 países que no la tienen: México, Honduras, Panamá y Paraguay. En todos los demás países existe segunda vuelta. ¿Por qué? Precisamente por lo que estábamos diciendo. Una pregunta, doctor. Sí. ¿Nos conviene la segunda vuelta? Claro que sí. ¿Por qué? Precisamente porque si se hace una sola vuelta, el que resulta electo solo lleva el respaldo, el apoyo de aproximadamente entre un 30 a un 35% del electorado. Eso precisamente es lo que ha hecho que los otros países, cuando ya desaparece el bipartidismo en un país y que ya son 3 o 4 partidos que tienen más o menos fuerzas iguales, entonces van a una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta, ¿sabe cómo actúa la segunda vuelta? Haciendo una comparación un poco burda, como el VAR en el fútbol. Fue un error el VAR. Pero está dando resultados, lo siguen aplicando ahora. No, pero VAR fue un error. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque le quita lo humano al fútbol. Ah, bueno. Ahora es que Sí. para mí fue un error el VAR, pero mejor sigamos con Pero nosotros aquí no es lo humano, aquí es lo deshumano. Raúl, pero aún así, Raúl, Sí. yo le digo una cosa. Ese documento no incluye la segunda vuelta, ¿No? ni el voto en el extranjero. Eso lo dice el Congreso. Yo le voy a poner un ejemplo. Le voy a hacer una pregunta. Ahora usted. Le voy a poner un ejemplo. Pérez, pero le voy a preguntar algo. Usted es nacionalista. Bueno, su origen es nacionalista, fue vicepresidente del país. Usted ha tenido altos cargos. ¿Y los nacionalistas van a querer segunda vuelta? O todos los partidos, Miren sí o cómo no. lo queda viendo que el Chele. Le voy a poner un ejemplo. Mírelo, mírelo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Sabe qué está diciendo? Y Ya lo jodió Raúl. y todavía no son partidos todavía, ¿no? Sí, y él ni tiene partido. Todavía con Sí, partido, somos nuevos en política, somos nuevos. viejos en política. Mira Evo cómo queda, riéndose también. Raúl, voy a poner un ejemplo. El abstencionismo en Honduras. Tengo un cuadro aquí que el 93 fueron el 35%, el 97 fue el 27%, el 2001 el 33%, el 2005 el 44%. Pero el tribunal hizo un estudio el 2005. Hizo un estudio lo siguiente, Raúl. Quiero que ponga un poco de atención en lo siguiente. Hizo un proceso de trabajo entre el 2001 y el 2005 por razón de sexo y edad.
y 716.000 personas no votaron, ni el 2001 ni el 2005. Eso significaba que el 44% se vino abajo y el abstencionismo real fue el 26%. ¿Por qué? En las primarias, ¿por qué votamos con la tarjeta de identidad? Si Raúl puede votar cualquier partido. O sea, yo parto de que las primarias nacen mal cuando uno vota con la identidad por cualquier partido político. No hay afiliación de partido, no hay. Y segundo, financiada por el Estado. Tercero, si con la tarjeta de identidad nueva se depura el censo. Y segundo, si no hubiera tiempo para la tarjeta de identidad, que ojalá que lo haya, si se excluye las personas que no votaron en los dos procesos anteriores, el censo queda depurado, realmente. Es de voluntad política, porque el abstencionismo, el ausentismo no es real en Honduras y se puede mostrar fácilmente. Yo creo que el Congreso tendrá que decidir estos puntos importantes, el voto en el extranjero, por ejemplo, es de gasto innecesario, y otros detalles, pero lo que sí hay voluntad, yo creo que la voluntad de este grupo debería transmitirse a la mesa de diálogo y también ahí voy. al proceso. No, aquí lo anoté, Congreso. aquí lo anoté. ¿Esta propuesta de ley electoral va a servir de base o se espera el resultado de la famosa mesa del diálogo? Por ejemplo, a mí, en mi persona, Jacobo Hernández, nadie del partido me ha preguntado sobre esto. Nadie. Una voluntad, una visión mía, una opinión mía, con ustedes, compartida. Sí. Y por lo cual, eso creo que le da más valor. Que fueron juntos, claro. le dio fuerza. Sí, claro. No, y le voy a decir algo. Sin mandato de partido. Corríjanme. Hace años nadie hacía eso. O creo que nunca lo había hecho nadie. Nadie. ¿Verdad que tengo razón? Nadie. Pues a mí me llamó la atención, por eso los invité hoy. Claro. Sí. Porque por primera vez dije yo, claro. Se juntaron y tienen Esto respeto. puede servir de ejemplo. No, para y otras tienen cosas. respeto, sí. Don Mauricio Oliva nos tuvo más de una hora. Qué bien por el doctor Oliva también. Sí, más de una hora. Sí, nos dio una muy buena recepción, atención al tema. Se le vio muy interesado en eso. Discutimos ampliamente, nos demostró bastante hospitalidad en ese sentido. Detalles políticos. Pero, hablamos de política también. ¿Quieren que les diga la verdad? Solo faltó hablar de Raúl ahí. Así debe ser un país. Sí. No, me gustó a mí que fueron ahí ustedes, que lo revivieron, que ustedes llevan una propuesta. Y lo hacemos a la luz del día, ¿va? Esto no es nada escondido. Sí, aquí usted, mira, es una cuestión. Nadie anda buscando que Mel sea presidente o que Juan Orlando repita o que El Salvador de Honduras aparezca como presidente. O sea, me pareció bien. Me pareció algo imparcial lo que ustedes fueron haciendo. Miren, yo voy a agregar algo. Por ejemplo, hay un acuerdo que hay que poner mucha atención, que yo creo que es lo más valioso del trabajo, que es el problema de las mesas, que es donde se degeneran las elecciones. Ese es lo fuerte, Raúl. ¿Por qué? Porque en ese acuerdo casi nadie estaba conforme con que se ciudadanicen las mesas, porque cada partido, mira, por ejemplo, ¿quién saca más provecho, a mi juicio, en las mesas? El partido más organizado. Claro. Si en el momento el partido más organizado era el liberal, ese sacaba más provecho. Si es el nacional, saca más provecho, porque entrena mejor a su gente. ¿Y eso qué significa en el fondo? Desvirtuar la voluntad popular. Porque fíjate que en todas las elecciones que yo recuerde, hasta esta última, siempre se alegaba fraude y que no, y que esto y lo otro. Pero como era bipartidismo, antes de que se rompiera el bipartidismo, nunca cabía la duda que el presidente que había ganado lo había ganado realmente. Que le habían robado 1 punto, 2 puntos, eso era discutible, pero que había ganado realmente, nunca hubo ese problema. Sí. Pero después, al romperse el bipartidismo, queda esa duda si realmente un presidente, como ahora quedó, porque fue pequeña la diferencia, con que al final se pronunció el tribunal. ¿Y hubo fraude o no hubo fraude? Para mí sí, pero para la mayoría, creo que para la mayoría de los hondureños. Pero en esta mesa se habló mucho de eso. Los nacionalistas dirán que no. Pero lo que yo quiero decir... Jacobo dije que no. Tengo un testigo sí, Jacobo, de calidad, don Raúl Valladares, porque esta mesa hace hablar mucha gente. Sí, aquí buenos amigos. Aquí deberían haber grabadoras. Entonces, yo lo que digo es, tenemos que acabar con eso en Honduras.
si cada vez estamos en el mismo problema, estamos en una situación de primitivismo total. Lanzamos una pésima imagen al mundo y eso repercute sobre las inversiones, sobre el turismo, sobre un montón de cosas. Tenemos que, por el interés nacional, tenemos que resolver este problema inmediatamente. Ese es el primer problema que tenemos que resolver. Pero hay un elemento importantísimo que ya lo mencionó al principio, pero hay que recalcar. El gran problema también de esto, de que sean los partidos o los movimientos cuando hay elecciones primarias los que seleccionan los miembros de mesa, es por la comercialización, la compra de voluntades con esas credenciales en blanco. Ese es problema enorme. Entonces, no solo es el partido que está más organizado, el partido que tiene más recursos. Por eso yo me di cuenta perfectamente, pero no había nada que hacer. La ley así estaba, o así está, en donde se entregan las credenciales, 50,000, 60,000 credenciales, 30,000 credenciales a un partido político. Costo para el Estado. Costo para el Estado, van en blanco, como dijo Jacobo, como un cheque en blanco. Yo me di cuenta de casos en que el que fue a recibir las credenciales, el miembro de uno de los directivos de un partido, a 2 cuadras lo estaban esperando los otros para quitárselas porque ahí iba el negocio. Me recuerdo. ¿Usted recuerda ese hecho? Me recuerdo. Entonces, precisamente por eso, en todos los países ya no se entregan credenciales en blanco. Pero doctor, hay que ser más estricto, Raúl, sobre todo en las primarias. Las primarias son un desorden por eso, organizado. Es impresionante lo que sucede en las primarias. Sí. Y los partidos no hacen nada. Sí. Los partidos mandan el documento al tribunal como bien dado de que fulano de tal cumple con los requisitos. Y hay otro elemento muy importantísimo. Si es el tribunal el que va a seleccionar los miembros de mesa, que lo haría con suficiente tiempo anticipado para poder capacitar y certificar a esos miembros de mesa. Claro. Que el que no esté capacitado y no tenga su certificado de haber recibido el entrenamiento, entonces no puede integrar. Previo sorteo. Claro, previo al sorteo, indudablemente. Eso le daría indudablemente mayor transparencia. Y yo lo he dicho en cantidad de veces, esa es la mayor debilidad del sistema electoral hondureño. Considerando los últimos problemas del proceso que tuvimos, ¿qué tan urgentes son estos cambios? No, yo me pregunto cómo es la forma adecuada y transparente de elegir los miembros del tribunal o como se denomina esta institución en este trabajo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo buscar personas idóneas? Porque de una u otra manera nos vinculan a los partidos políticos. Por ejemplo, en El Salvador, bueno, lo digo por un ejemplo, el presidente del tribunal es el partido que gana y 2 miembros más de los partidos según el número de votos. Y después la Corte nombra 2 elementos, son 5 miembros. Pero en Honduras es difícil. ¿Cómo nominarlo? ¿Cómo buscarlo? Debe haber una manera. Debe haber gente honesta aquí, de conciencia hondureña, de darle tranquilidad a este país. Ese es un tema bien importante, que los partidos decidirán. Pero recordemos que hay 9 partidos en el Congreso. Habrán 2 más o 3 más. Entonces, toda esa cuota de poder, toda esa costumbre también del emplear a gente, los partidos políticos, eso tiene que terminar. Es una cultura política hondureña que sucede en América Latina también, no en todos los países, pero tenemos que buscar una forma idónea que el Congreso sea sabio en esta decisión. ¿Cómo buscar los miembros de la nueva institución electoral? Así es, de acuerdo. Bueno, yo agregaría también otros detalles que son importantes, y ya más que todo en el ámbito político, porque finalmente, por muy químicamente puro que sea una propuesta, siempre cae bajo el tamiz de la visión política de cada uno. Y cada uno, lógicamente, defiende sus intereses tal como los percibe, pero yo eso no lo voy a criticar ni tocar, porque eso es natural. Lo que sí voy a hablar es de algunos equívocos que hay en esa visión. Por ejemplo, puede ser que un partido X o Y, y ya lo han dicho algunos, no estén de acuerdo
con la ciudadanización de la mesa. Porque van a decir, sí, es que al final, como todo el sistema es fraudulento, se las van a arreglar para escoger a los ciudadanos más afines que integren esa mesa y siempre hacer el fraude. Pero ¿dónde está la clave? La clave está en quién es el que dirige el instituto electoral. Si la comisión electoral es dirigida por personas aceptadas por todas las fuerzas políticas importantes, entonces ahí toda la duda sobre el mecanismo o la pureza del mecanismo de selección se cae por sí misma. Porque nunca habrá con uno u otro sistema confianza por el sistema en sí mismo. Es decir, nosotros podemos incorporar a la próxima elección el voto electrónico, que es un voto que es más transparente, digamos, pero siempre van a decir, ajá, ¿y quién programó las computadoras? Si le ponen un algoritmo, siempre va a estar sumando más votos a uno que a otro. Siempre lo van a decir. Solo Venezuela y Brasil tienen este sistema. Exactamente. Son Venezuela y Brasil. Dos países que tienen Voto electrónico. voto electrónico. Son los dos. ¿Y usted está de acuerdo que haya voto? Ciertos ¿Está de estados, acuerdo que haya voto electrónico? y ciertos estados de Estados No Unidos. tanto, fíjese. No, Sí, Dios, no ¿Y tanto. usted por qué ríe? no, porque ¿Por qué le dio No risa? tan- porque No. son dos potencias económicas de América del Sur, por lo menos Venezuela lo ha sido. Países como México, Colombia. El doctor dice que no está de acuerdo. Varios Yo no estados, estoy de acuerdo, yo no estoy muchos de acuerdo. estados de ¿Usted Estados está de acuerdo? No, ¿Y vos, muchos- Tito? Yo no estoy ni... Sí, yo pienso que no es necesario por el momento. No es necesario. No es necesario. exactamente. En el- Pero Puede ser que en el pero futuro. Mira, Raúl, toda tecnificación de un proceso ayuda a la eficiencia, a la rapidez. Claro. Y eso es bueno. Es decir, si tenemos la plata y podemos mejorar el sistema con implementos tecnológicos y todo el mundo está de acuerdo, magnífico. Es más. ¿Por qué no? en Estados Unidos, en Florida, hubieron problemas, Sí. Raúl. En Florida, con el presidente Bush. Sí, Ah, eso, sí. eso no garantiza la pureza del sistema, Sí. es lo que digo. Cualquier sistema es vulnerable. Espérense, pero Entonces todo depende de la confianza. Lo que los hondureños En debemos Francia, determinar, tengo que y preguntarles ese es el algo. gran mensaje de nosotros, es sí, con la ya desconfianza. mencionaba Francia que él va a querer darnos una cátedra, Claro. como dijo Mel. Amante del Bueno, les voy a preguntar algo. ¿Van a intervenir el registro de las personas? ¿Qué piensan ustedes tres que saben? ¿Qué piensan? Yo creo que es poca gente la que conoce lo que sucede en el Registro Nacional de las Personas. Es complejo. Ahora está mecanizado casi todos los registros civiles y municipales, a excepción de, gracias a Dios, todo está mecanizado. Hay gente de mucha experiencia, hay mucha política, responsabilidad de los partidos políticos, lo entiendo perfectamente. Han habido manoseos, pero hay gente capaz. Yo creo que si va a intervenir el registro, tiene que ser gente idónea que conozca qué es el registro nacional de las personas. Porque si va cualquier fulano a tratar de hacer algo ahí, va a fracasar. Para mí el problema tiene lugar o se ha dado desde su nacimiento, porque ese registro fue integrado con activistas de los partidos políticos. Sí, sí. Desde entonces, por eso las irregularidades son históricas y se siguen haciendo. Tiene que haber otra forma de seleccionar, de entrenar y sobre todo de sancionar severamente a los que violen las disposiciones del registro. Vea usted, las leyes a veces son buenas, pero quienes las aplican aplazados, en cero. El registro, la actual ley del registro, que yo le he estado estudiando estos días, en la actual ley que está en vigencia, prohíbe terminantemente la participación de los empleados y funcionarios del Registro Nacional de las Personas en la política, en días y en horas, hábiles o inhábiles. Y sin embargo, todo este tiempo hemos visto a altos funcionarios del registro participando abiertamente
En política. política. Ustedes saben ya. Y siendo conocen ellos los mismos nombres. políticos. O sea, Siendo ellos mismos de Fernando Honduras ya estamos hablando. Es uno de ellos. Raúl, pero el colmo fue que el Tribunal Supremo Electoral permitió a 2 señoras de un partido político pedir permiso y participar como candidatas a diputados y no salieron. Aquí Ustedes saben está, a quién- ustedes a quién me refiero. aquí está Chavo Hernández reportándome que nos está viendo. Saludos, Chavo. Temprano te saludamos, el hermano Gracias, Jacobo. hermano Jacobo. Voy a una pausa y Sí. continuamos. Fernando me dice que vamos a una pausa. Raúl. Bien, continuamos. Fabricio, poneme ahí lo que dice la gente. Que sí, suevo. Queso Martínez dice: ciudadanización de las mesas, segunda vuelta, pero que limpien ese montón de corruptos del tribunal y cambien la ley para que las elecciones queden tan limpias con olor a ropa planchada, como dice Yoconda Belli. Héctor Estrada, hola. Dale vos. Carlos, y la segunda vuelta así es más transparente. Las primarias no deben ser financiadas por el tribunal, que las asuman los mismos partidos. Claro. Además que esas internas, los caciques hacen unos fraudes que, uy, Luis Valenzuela, los entrenan para robar. Y parte de lo que dice la gente. ¿A favor? ¿Está a favor? Miren, yo creo que lo que esos mensajes traslucen hay un aspecto que hemos soslayado y que me parece de fundamental importancia. Aquí en Honduras, y ya lo hemos probado, cambiamos las leyes, creamos instituciones. Mira, creamos el Tribunal de Cuentas y si el Tribunal de Cuentas no funciona, el Instituto de Transparencia, y si no se va a crear otra cosa y de otra cosa y otra cosa. Y nada funciona. ¿Por qué nada funciona? Porque el problema de Honduras en gran medida es ético. Mientras no corrijamos el lado ético, y ese es el intento que tiene esta propuesta, de generar la confianza entre nosotros, ningún sistema va a funcionar. Aquí Augusto mencionó algo muy importante, y Jacobo también, y es el problema del activismo en el registro. Sí. ¿Qué pasa con el activismo? El activismo está entrenado no para servir a la población documentándola, sino para sacar provecho para su propio partido. Y eso es lo que tenemos que quitar. Tenemos que crear una entidad totalmente profesional, como funciona cualquier otro registro. Pongas a pensar en el registro de placas de vehículos. ¿Se imaginan que ahí hubiera un sectarismo y que empezaran en el registro de placas de vehículos y decir, a este no se le registra, no se le va a dar la placa a este? Es lo mismo. Y sí se puede, porque si se puede en el registro de placas de vehículos, ¿por qué no vamos a tener un registro sano en las personas? Claro que se puede, y eso es de las cosas que tenemos que cambiar. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer una modificación. Esa intervención debe de funcionar en el sentido de reevaluar el personal, porque hay gente que procede de los partidos que se ha ido capacitando y se han ido despojando de ese sectarismo. Hay unos. Yo conozco a uno, por lo menos, se llama Gaburel. Gaburel es una persona que viene del Partido Liberal, totalmente sana, él ha presentado proyectos pensando en la institución, y así hay un montón en el registro. Pero hay otro montón que no piensan así, y esos hay que depurarlos. Yo creo que ese es uno de los pasos más importantes que hay que dar en función de tener un censo confiable, y el censo crearles un mecanismo que ya tenemos pensado, ¿verdad? Y esa depuración, Tito, la va a hacer el Partido Nacional y el Partido Liberal. Esa depuración... Mira cómo se ríe Jacob. Mira, esa depuración... No, oíme, con esa risa que se tiró Jacob ya estuvo. Sí, pero mira, doctor, pero mira. te voy a decir una cosa. Una pregunta. El sectarismo va a caer por sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque el país, Espérate. por el país ya no aguanta. Espérate, ¿por qué le dio risa? No, porque como partido hay que participar también. El Salvador de Honduras. ¿Y usted por qué? No. Salvador Perdón, tiene otro proyecto. Porque es tan difícil. El problema en nuestro país es que hay un clima de desconfianza que desconfiamos de todo y de todos. Todo. Ese es el gran problema. Cierto. Y entonces están sucediendo cosas para mí absurdas. Quiero decir algo importante, que quede constancia.
En esa propuesta nosotros estamos sugiriendo que se ponga requisitos más estrictos para la cuestión de creación de nuevos partidos por una parte y que se establezcan también requisitos de cumplimiento en las elecciones y que desaparezcan los partidos que no obtengan por lo menos un 3% Lo de la firma, de los doctor, votos. por los nuevos partidos. Sí. Que sea la firma y que del las ciudadano. firmas ya no sean recogidas en la Ya calle. van metiéndose con una rala, no quieren que escriban a la rala. No, No. Con Que, la nueva que ley. las firmas las vayan lleguen los ciudadanos a las oficinas de registro. Que a Tito firmar. nos inventes a firmas. Sí, exactamente, para que no se las inventen en la calle. No necesitamos inventar, nos Sí. sobran las firmas. Sí. Nos sobran. Salvador es muy popular. Entonces, Mire, esos dos aspectos yo muy estoy importantes. totalmente de acuerdo con eso. Y yo pienso que el hecho que nosotros hayamos ido a presentar esa ley, gente de diferentes procedencias partidarias, es un ejemplo de cómo debemos de terminar con esa idea, porque la República ya no aguanta seguir en lo mismo. Es decir, este modelo ya se agotó, el modelo sectario, el modelo de la deshonestidad ya se agotó. Estamos viendo cómo están ocurriendo enormes cosas en el ámbito de la justicia, cómo hubo que intervenir desde el exterior con la Maxi para solucionar el problema en la justicia o crear una ley de extradición porque no funcionaba la justicia. Vamos a llegar al punto donde van a tener que intervenirnos las elecciones también, a ese punto vamos a llegar. Porque eso es lo que nos está diciendo la comunidad desde que empezaron esos reconocimientos tibios al gobierno de Juan Orlando. A todos le pusieron, tienen que dialogar, tienen que reformar las leyes. Ya ven política. Tienen Que que le sale reformar la- las leyes. Si es que le sale. No, es que lo estoy diciendo porque es una realidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo la comunidad internacional? Mire, compórtense, arreglen eso, si no vamos a tener que intervenirlos también en eso. ¿Por qué no podemos nosotros entre hondureños arreglar esto? Sí podemos hacerlo. Estamos demostrándolo aquí. Aquí está Jacobo. Con Jacobo y con Augusto compartimos el mismo tribunal. Augusto era en ese momento el secretario. Jacobo era Buen secretario. magistrado y yo también. Teníamos grandes discusiones y discrepancias, pero aquí estamos Pero en la juntos. secretaría la Pero- solucionaban. En la secretaría había... Porque ahí había cosas que servían para calmar. No, lo que pasa es que en ese momento yo era el más conocedor de la ley y lo saqué de algunas cosas que Nos casi... él era el padre de la ley. Claro. Él fue el que más trabajó en la ley La anterior ley. en el tribunal. Yo le ponía Así un es. ejemplo al presidente Oliva, lo siguiente, el Consejo de la Judicatura, que lamentablemente está en problemas los colegas, Sí, y nombraron otra judicatura con empleados del mismo Poder Judicial. Tenían que, en otros países, en El Salvador, aquí nomás, son miembros de la judicatura, gente que no son de la Corte Suprema de Justicia, no han empleado ni jueces ni magistrados, son un ingeniero, un administrador, un abogado, o sea, que son gente fuera del Poder Judicial, porque el que está dentro del Poder Judicial está prejuiciado Así es. a favor o en contra de otro. Sí. Así es. Y tiene amigos de promoción. Promoción, tiene amigos, amistades, protege gente y afecta a gente, como pasó. Sí. Ahora yo creo que si fuera gente de afuera del Poder Judicial, trabajaría mejor. Ojalá que funcione bien correcto, por el momento. Bien. Y lo que repiten los alcaldes no es dedicatoria para nadie, simplemente es transparencia y volver a lo que se hacía antes. 6 meses antes piden permiso. Nos vamos. Ok. ¿Qué le dice a la gente? no, que nosotros hemos elaborado un documento de trabajo, no es exactamente un proyecto de una nueva ley, y hemos puesto todo nuestro esfuerzo, nuestra voluntad pensando en Honduras, y no en este caso no representamos a ningún partido político, sino que ha sido una, diríamos, una aplicación de nuestros conocimientos y experiencias para un documento que sirva de base para una nueva ley electoral, para bienestar, para el bien del país, para el bien de los ciudadanos y para el bien de la democracia. Doctor, gracias por haber estado este lunes. Placer. Abogado Aristides Mejía. Bueno, igualmente me sumo al criterio de todos los miembros de que lo hemos hecho con ese sentimiento. Vamos a seguir pendientes de la evolución. Espero que este proyecto sea tomado en cuenta por todas las fuerzas y también por las mesas estas de diálogo, porque si logramos salir de este primer paso, podría ser, digamos, el impulso que necesitamos para seguir resolviendo otros problemas del país
en la cual las fuerzas políticas se tienen que poner de acuerdo. Gracias al abogado Aristides Mejía. Me dice el abogado Guillermo Siliazar, gran programa, de mucha altura. Así pienso. Y esa era la idea, Guillermo, y televidentes, tener un programa de altura. Aunque Tito por rato se quería meter a la política, pero Jacobo no lo dejó. Abogado Hernández Cruz. Me explicó el torniquete. Este es un voluntariado. A mí nadie en mi Partido Nacional me ha preguntado sobre este documento, nadie. Y es documento público. Ya lo tiene el Congreso. Yo creo que hay dos cosas importantes. La nueva identidad, viene la depuración del proceso del Censo Nacional Electoral. Y segundo, lo de las mesas. Lo de la mesa es vital, Raúl. Quien valida, anula, redacta el acta de cierre es la mesa, no es el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que con voluntad se puede llegar adelante. Es un esfuerzo que ojalá que lo tomen en cuenta. No es perfecto, pero la voluntad nuestra está plasmada en ese documento. Gracias, Raúl. Gracias. Es un gusto que volvió a los medios. Volveré, como decía. No, ya volvió. Ya volvió. Hoy volvió. No realmente. Así dijo Urbizo Pantin y nunca volvió. Años, creo. Del Urbizo. Años. Dijo volveré allá en la ONU y nunca volvió. No, hace muchos años no venía. Agradezco la deferencia que ha tenido gracias. De estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias, siguen con nosotros. Comenzamos una semana de mucho trabajo y de mucho buen entretenimiento para ustedes. Buen día.